Ok, como les venía diciendo, mis hermanos, vamos a enseñar el día de hoy de Filipenses 3, versículo 12 al versículo 21. Y el mensaje de hoy se llama Perseverando hasta el fin. Perseverando hasta el fin. Tenemos la oportunidad preciosa de estar aquí hoy reunidos vía internet, recibiendo este alimento espiritual, queriendo conocer la palabra de Dios, porque mediante la palabra de Dios conocemos a la persona de Jesús. Nuestro deseo es que ante todo esta preciosa palabra sea recibida con humildad y con el deseo de vivirla, mis hermanos. Recordemos siempre, vivirla para la gloria de Dios. Voy a leer el pasaje. Ustedes ahí donde se encuentran también, por favor, síganos en sus Biblias. Filipenses 3, del versículo 12 al versículo 21. Dice así, la palabra del Señor: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro hacer aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos, y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. Pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Hermanos, sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. Porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Amén. Es un mensaje muy hermoso, profundo también, hermanos, y vamos a escudriñarlo en el día de hoy. Déjenme orar antes de empezar a exponer la palabra del Señor. Padre bueno, misericordioso eres tú, Señor, fiel eres tú, Señor, tardo para la ira, grande en misericordia, Señor, nos dices en tu palabra que tú eres Dios todopoderoso, Señor, que jamás tendrás por inocente al culpable, Señor, pero que tú estás tardando, Señor, tu venida, para que todos procedamos al arrepentimiento, Señor. Te amamos en esta mañana, te pedimos en esta mañana por cada una de las personas que escuchan este mensaje, por cada una de las personas, Señor, que están allí deseosas, anhelando recibir este alimento espiritual, Señor, que es tu palabra. Prepara nuestros corazones, nuestras mentes, Señor, porque es tu palabra la que tiene el poder transformador. En el nombre de Jesús, te pido por el Espíritu Santo de Dios que nos ilumines al entendimiento de tu palabra, para la gloria de Cristo Jesús. En el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo oramos. Amén. Amén. En nuestro mensaje del domingo pasado, mis hermanos, nosotros vimos al lente bíblico cómo en la iglesia de Filipenses se estaban introduciendo ideas humanistas, en donde nosotros podemos gloriarnos y confiar en nuestras propias fuerzas, en nuestras propias obras, y cómo nosotros tenemos algo bueno dentro de nosotros para supuestamente ofrecerlo al Señor. Si nosotros nos ponemos a pensar, cuando vamos a escudriñar la palabra realmente, lo que nosotros nos damos cuenta es que esta idea humanista va completamente opuesta a lo que es la doctrina de Jesucristo. Y esta idea, mis hermanos, ha sido como una cizaña que ha venido creciendo dentro de la iglesia a través de los años. Nosotros sabemos que posiblemente esta carta a los filipenses fue escrita tan solo posiblemente 55 años, 60 años después de la muerte de Cristo. Y ya estábamos nosotros presenciando en la iglesia este tipo de situaciones. ¿Cuánto más ahora, mis hermanos? Que el hombre cada vez ha querido crear su propio Dios.
como lo menciona más adelante Pablo mismo en esta misma porción que vamos a estudiar. Para muchos cristianos humanistas, esta idea es posible. Es posible que nosotros tengamos a Jesús y algo más. Es posible que nosotros lleguemos a la fe mediante algo más. Y esta idea, para ellos, es una de las mejores. Para el cristiano que no quiere escuchar la palabra de Dios realmente tal cual como está escrita, esta idea empieza a tener en nosotros mucha aceptación. ¿Saben por qué? Porque es una doctrina muy cómoda. Es una doctrina no bíblica. Y algo que pasa y sucede acá es que se olvida algo muy, muy importante. Y es que sin santidad nadie verá al Señor. Recordemos que el mensaje del día de hoy se llama perseverando hasta el fin. Y nosotros hemos venido aprendiendo a través de los estudios bíblicos, a través de los mensajes de los domingos también. Hemos venido aprendiendo acerca de doctrinas esenciales para todos nosotros, como lo es la doctrina de la justificación en Cristo Jesús, únicamente en Jesús, como es la doctrina de la santificación. Y todo esto va relacionado con lo que Pablo nos está hablando. La iglesia de Filipenses no era una iglesia que había ocasionado mayores problemas a Pablo. No era una iglesia, por ejemplo, como la iglesia de Corinto, solamente por dar un ejemplo. Sin embargo, allí también habían muchos que querían ocasionar aflicción a Pablo, negando la obra de Cristo. Y lo predicaban más por contienda que por amor a Cristo. Algo importante acá es que la preocupación de Pablo no es que le crearan aflicción a él por él, sino que realmente el sufrimiento de él era por Cristo, por ese mensaje precioso, por esa obra preciosa de Jesús. Y de la misma manera nosotros como cristianos deberíamos pensar. Por eso Filipenses 1, en el versículo 15, que ustedes lo pueden leer ahí, Filipenses 1:15, Pablo dice, algunos a la verdad predican a Cristo por envidia y contienda, pero otros de buena voluntad. Esto estaba pasando en la iglesia. Estaban también aquellos que querían judaizar la iglesia. Recordemos lo que hablamos el domingo pasado, yo sé que todos prestamos mucha atención, pero cuando estábamos hablando de judaizar, se trata de implementar ritos y tradiciones judaicas dentro de la iglesia, como cosa necesaria para Cristo, queriendo atentar en contra de la cruz de Cristo, usando obras humanas como adición a la obra perfecta, que solo Jesús tenía la autoridad del Padre para cumplir. Esto pasa muy comúnmente, podríamos decir en este momento nosotros, bueno, pero nosotros no somos judíos, de la religión judía. Entonces, ¿cómo nos aplicaría a nosotros esta situación? Exactamente pasa lo mismo en ese tiempo, porque pensamos que por obras humanas podemos agradar a Dios y dejamos a Cristo a un lado, o simplemente no creemos en Él. O creemos como algunas otras religiones creen, que fue un gran profeta, que fue un gran hombre, pero que no fue Dios encarnado. El mayor problema de esto no es solo el de minimizar el poder de Cristo Jesús, sino que este pensamiento humanista y de tradición religiosa se ha apoderado de la iglesia durante muchos años y ha minado al creyente, que ahora en lugar de desear ser como Cristo, que es lo más precioso, desea ser más como el mundo. Al punto, ojo con esto, al punto de querer lo que el mundo ofrece. Queremos a Cristo, ojo con esto, queremos a Cristo, pero también queremos lo que el mundo ofrece. ¿Qué creyentes estamos siendo? Nosotros anhelamos las cosas terrenales, o sea, tener un pie en el mundo y otro pie en la iglesia. Preguntemos esto y preguntémonos nosotros esto. ¿Es así que nosotros estamos viviendo el cristianismo? Y es por esto que debemos entender, mis hermanos, que doctrinalmente la obra de justificación es únicamente en Cristo Jesús, con una convicción bíblica por la cual nosotros los creyentes debemos ¿qué? Perseverar todos los días en nuestra santificación en Cristo Jesús. Y ahí también hay una esencia y es la obediencia, es la santidad, es la humildad,
Es poder nosotros darnos cuenta de la manera en la que estamos viviendo. Pablo nos dio todo su ejemplo tradicionalista con todas sus credenciales que para él las dio por basura, si ustedes lo recuerdan, por amor a Cristo. Lo que nos está diciendo es que no hay nada más valioso bajo el sol, en el universo, mis hermanos, que perseverar todos los días para parecernos más a Jesucristo y menos al mundo. Porque recuerden, nosotros estamos en el mundo. Al mundo ya nos parecemos, no haga esfuerzo por parecerse al mundo. Mi hermano, mi hermana, no lo haga, ya se parece. Haga esfuerzo y persevere por parecerse a Jesús todos los días de la vida. Muchos faltos de discernimiento podrían decir, sí, pero es que Pablo era un apóstol. Sí, Pablo era un apóstol, nosotros lo sabemos, pero nosotros no podemos pensar así, porque ¿qué pasó entonces con los otros cientos de personas y miles de personas que empezaron a seguir a Jesús? ¿Qué pasó? ¿Qué fue de Esteban? ¿Qué fue de Timoteo? ¿Qué fue de Epafrodito? Por mencionar unos de los que hemos estudiado en el libro de Filipenses. ¿Qué fue de Felipe, el evangelista? Pensar así o llegar a pensar así, mis hermanos, con tristeza se los digo, es desconocer el poder de Dios, el poder transformador de Dios en Cristo Jesús. Porque no hay nada más poderoso. No es el predicador el que se para a exponer la palabra fielmente, el que tiene el poder. El poder lo tiene la palabra de Dios. El predicador solamente es un objeto usado, un vaso de barro usado por el Señor. Por eso es tan importante enseñar y predicar la palabra tal cual como está escrita. No importa que sintamos tristeza, mejor aún. Que seamos reargüidos, mejor aún. Que seamos exhortados, mejor aún. Que lloremos en nuestros momentos de oración por darnos cuenta de nuestra maldad. El mensaje del Evangelio de Jesucristo sí nos llena de gozo, pero nos confronta todos los días que lo escuchamos. Todos los días. El versículo 12 y versículo 13, nosotros vemos la humildad de Pablo cuando él nos dice, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro asir aquello para lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante. Una clara exhortación del apóstol Pablo hacia la ¿qué? Hacia la perseverancia en santidad. Que todo aquel que profesa una fe viva en Cristo debe evidenciar a diario. O sea, debe notarse, mis hermanos. Cuando hablamos de evidencia es algo que se nota, es algo que claramente se ve en una persona. Pablo había sacrificado todo y lo había dejado todo por amor a Cristo. Y nos llama a que veamos nuestra responsabilidad como creyentes como algo digno y reverente. Sí, mis hermanos, tenemos una responsabilidad y es exaltar a Cristo en todo. Yo sé que muchas veces lo decimos, yo sé que lo hemos escuchado, pero ese no es el punto. El punto es, ¿lo estamos haciendo? Pablo nos habló en los versículos anteriores acerca de un estado de pérdida y ganancia. ¿Recuerdan? Un estado de pérdida y ganancia muy particular, porque es completamente diferente al que nosotros, desde el punto de vista humano, podríamos ver. Para los que son contadores o tienen conocimiento numérico, es completamente diferente. Es dar todo como pérdida, todo lo que hemos ganado, darlo como pérdida, mandarlo en el estado de pérdidas y ganancias como una pérdida total. Nosotros los seres humanos, cuando nosotros vemos la manera en la que una persona como Pablo luchó por la obra de Jesús y se esforzó por la obra de Jesús. Y lo que nosotros vemos es que esto es algo constante en diferentes cartas que nosotros leemos. Pablo habla de una lucha, de una batalla. Recuerden ustedes en el libro de Corintios. También habla de una carrera. Son metafóricamente hablando, son situaciones que Pablo describe para que nosotros podamos entender. Por inspiración del Espíritu Santo de Dios, nos da este tipo de metáforas para que nosotros entendamos lo que es una fe genuina cristiana. Y en estos versos nos habla acerca de la perfección espiritual, diciendo
Ojo con esto, no está hablando de la salvación, como algunos han querido anotar. Nos está hablando de la perseverancia del creyente en la obra de santificación. Recordemos que hemos estudiado acerca de que el Señor, Dios Todopoderoso y Soberano, nos preserva, pero que nosotros debemos perseverar. Él nos preserva una obra de Dios divina, perfecta, pero nosotros perseveramos todos los días a la imagen de Cristo. Pablo está notando lo siguiente, que es donde vemos nosotros el amor y la humildad de Pablo. Pablo dice, yo no soy perfecto, pero él como creyente tiene una meta a la cual ha sido llamado, como también todo creyente la debe tener, y es el imitar a Cristo, es ser el cada día más como Él. Él se gozaba en la justificación de Cristo, en ese supremo llamamiento a la salvación, de la cual nosotros también somos partícipes, hermanos. Si hemos nacido de nuevo en Cristo Jesús, somos partícipes de ese llamamiento a salvación. Por eso era para los filipenses, y es importante para nosotros entender que la salvación es únicamente de Cristo. No ritos, no obras, no ningún otro intermediario entre Dios y los hombres más que Jesucristo, hombre. Entendamos estos principios para gozarnos de este regalo precioso. El Espíritu Santo de Dios usa a Pablo grandemente para instruirnos en la santidad que solo puede venir a nosotros por el mismo Espíritu de Dios. Ya que en nuestra humanidad siempre va a existir, ¿qué? La marca del pecado. Pero el verdadero creyente siente verdaderamente insatisfacción. Ojo con esto, siente insatisfacción por el pecado que lo acecha. No se conforma al pecado, quiere huir de él. El verdadero creyente busca la manera de hacerlo. Miren lo que dice Segunda de Corintios en el capítulo 7. Segunda de Corintios, capítulo 7, versículo 1. Segunda de Corintios 7, capítulo 7, versículo 1. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en temor de Dios. Debemos perfeccionar todos los días y perseverar en la santidad por temor al Señor, un temor santo, un temor de amor. Mis hermanos, para nosotros, si leemos en el versículo 14, mira lo que dice Pablo. Pablo dice, prosigo a la meta, el premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Para nosotros que estamos en Cristo, es un anhelo y es el deseo más fuerte que podemos sentir, el hecho de saber que nos estamos preparando todos los días, ¿para qué? Para la meta final. Por esto la palabra griega usada acá por Pablo es skopos, que significa una marca, ojo con esto. Alguien tiene una marca en el cuerpo por un accidente o por lo que sea, una cicatriz, piensa en eso, es una marca. ¿Qué es lo que quiere decir Pablo? Es una marca con esta palabra skopos en el griego. Es una marca donde debemos fijar nuestra mirada. La motivación más grande es ese premio divino de estar en la gloriosa presencia del Señor en el reino de los cielos. ¿Qué está queriendo ganar hoy? ¿Qué está queriendo, qué está deseando en su corazón? Si nosotros como creyentes no estamos deseando estar en la presencia del Señor, posiblemente no somos ni dignos de llamarnos creyentes. Es lo más precioso. Acuérdense lo que nos enseñaba Pablo. Anteriormente leímos mensajes del Señor, las parábolas, acerca de a qué se compara el reino de los cielos. Ya sabemos que no podemos alcanzar, ojo con esto, ya sabemos, si somos sensatos, sabemos que no podemos alcanzar plena satisfacción en este mundo, pero sí en el mundo venidero. Recordemos lo dicho por Jesús en Mateo 5, versículo 12. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es ¿qué? Grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Aquí el Señor también nos habla de persecución, de sufrimiento, de dificultad. Pero ¿qué dice Él? Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos.
Entendemos, como lo hemos dicho anteriormente, a través del estudio de la carta a los filipenses, porque Pablo vivía gozoso, sin importar su situación en la que estaba. Es el galardón del supremo llamamiento. Recordemos la corona de justicia que se nos dará, no solo a mí, sino a todos a los que aman y esperan que la venida del Señor. La venida del Señor. En el versículo 15 del capítulo 3 podemos leer lo siguiente. Dice Pablo, así que todos los que somos perfectos, esto mismo sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también lo revelará Dios. Recordemos que cuando Pablo nos habló de todo lo que él había ganado en este mundo y que lo daba por pérdida, por basura, por causa de Cristo, nos refleja lo que este versículo confirma. Nada de lo que logremos en este mundo terrenal nos va a dar la satisfacción celestial, porque la satisfacción celestial es incorruptible. Estamos entendiendo un poco más. El llamado de Pablo es a sentir lo mismo. No un sentimiento humano, no. Es saber que estamos prontos a la meta y saber que cuando hemos conocido de Jesucristo y aceptado su obra perfecta, ya estamos completos. Estamos completos en Cristo Jesús. Y lo que debemos hacer es desear, anhelar ver su gloria. ¿Usted ha pensado o ha deseado o ha anhelado ver algo? Algo, piensa en eso. ¿Y cuánto usted está anhelando y deseando ver la gloria de Dios? La unidad de la iglesia no es algo que debemos descuidar, jamás. Es algo que debemos vivir. Y por eso la importancia de ser instruidos en la verdad de Cristo, mis hermanos. ¿Saben por qué? Escuchen esto, ¿saben por qué? Porque la misma vida depende de ello. No esta vida pasajera y vana, mis hermanos, sino la vida eterna, la celestial, la que verdaderamente vale, la que tiene valor, porque es para siempre, para toda la eternidad. Y de esto nos está hablando Pablo en el versículo 15. Ya en el versículo 16, Pablo dice, pero en aquello a que hemos llegado, sigamos una misma regla, sintamos una misma cosa. Pablo corrige y exhorta a la unidad en la iglesia, a tener ese mismo sentir como señal también de qué. Ojo con esto, de madurez espiritual. Debemos tener madurez espiritual. No son cuántos años lleva usted en el cristianismo, es cuánto tiempo usted está obedeciendo al Señor, teniendo comunión con Él. El énfasis en esta palabra de Pablo está en pero, como empieza el versículo 16, pero en aquello, dice, la palabra pero en el griego es plen, que quiere decir una cosa más. Está diciendo una cosa más. Se utiliza de una manera o se entiende de una manera diferente en el español, por ejemplo. Pero aquí en el griego lo que quiere decir es que hay una cosa más. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Que nos está dando una idea final. Y si nos ponemos a pensar en las metáforas usadas por Pablo en diferentes porciones, como las de un deportista, pensemos en esto, el esfuerzo de ese deportista, el esfuerzo de esa persona que compite, es llegar ¿de qué? ¿De últimas a la meta? No, de primeras. Ese deportista, y miren todo lo que, la ricura, ¿sí? De la palabra del Señor. Pablo nos está diciendo que ese deportista se prepara para llegar a la meta de primeras. Si es un atleta, por dar el ejemplo de Pablo, que él nos lo coloca más en el libro de los Corintios, ¿qué hay en ese atleta? Disciplina, esfuerzo, dicen por acá, constancia, amor por lo que hace, concentración, una motivación, es esencial. Mis hermanos, entonces la pregunta viene a nosotros, con lo que estamos escudriñando el día de hoy de la preciosa palabra del Señor. ¿Cómo nos estamos preparando nosotros para esa meta? Y más claramente, ¿cómo estamos perseverando hasta el fin? ¿Cómo estamos nosotros haciéndolo? Pablo en humildad no se enseñorea jamás de los filipenses. Y lo vemos con claridad en el versículo 17. Pablo dice hermanos, los llama hermanos.
Sed imitadores de mí y mirad a los que así se conducen según el ejemplo que tenéis en nosotros. No, Pablo tan creído se coloca de ejemplo. No, no es el sentido que Pablo quiere dar acá, porque él ya no lo vino diciendo desde el versículo 13, que él no ha alcanzado absolutamente nada. Pablo en humildad no se enseñorea de nadie, ni de su perseverancia en Cristo. Él ya había mencionado, como les digo, en el versículo 13. Si quieren, léanlo ahí. Dice, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado. Yo mismo no pretendo ya haberlo alcanzado. Que él no había alcanzado aún la perfección, pero que parte de su gozo era estar perseverando por ella. Perseverando. La manera en la que nos exhorta es a ser imitadores de él es sincera y amorosa. Porque recordemos lo que estudiábamos anteriormente también. Nosotros hablábamos acerca, Pablo nos mencionó en esta misma porción, nos habló acerca de Timoteo, nos habló acerca de alguien que nunca habíamos escuchado, porque Timoteo, obviamente, digámoslo así, es más conocido, pero nos habló también de Epafrodito, ¿se recuerdan ustedes? ¿Por qué Pablo nos coloca estos ejemplos? Porque hay personas reales como ustedes, como yo, de carne y hueso, que podemos imitar. Porque es la meta de esas personas es imitar a Cristo. Y nosotros también podemos imitar a estas personas. Mi clamor es, Señor, ayúdanos a ser dignos de ti. Hemos recibido tu palabra, ejercitémonos en ella. Hemos recibido el regalo de gracia en Cristo Jesús, amémoslo. Como el atleta, concentrémonos. Cuando oremos, deseemos todos los días ser como estos hombres de fe, parecernos a Cristo todos los días. Tratemos de imitar la fe de estos hombres piadosos que la palabra nos está mostrando. Seamos comprometidos con la causa del Señor, mis hermanos. Ustedes no se imaginan las bendiciones que el Señor nos promete celestialmente. Hermanos, recordemos que muchos trataron de seguir al Señor. Ojo con esto, me parece muy importante. Muchos, recordémoslo, muchos trataron de seguir al Señor durante su ministerio terrenal. Era Dios mismo, pero su deseo jamás fue sincero. Lo escucharon, comieron, vieron los milagros, se gozaron de su presencia, pero nunca creyeron. Siempre tuvieron una excusa, mis hermanos. Es que mi esposa, es que mi familia, es que mi trabajo, es que mis hijos, es que. Estos hombres también tuvieron excusa. Yo sé que ustedes lo recuerdan en Lucas. En Lucas 9 podemos leer esas porciones. Señor, deja que vaya y entierre a mi hermano, o a mi padre. Deja que los muertos entierren a sus muertos. Señor, deja que vaya a despedirme de los míos. El Señor le dijo, ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. Él es santo, mis hermanos, y perfecto. El versículo 18, mire lo que nos dice Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo. Siempre han existido y continuarán existiendo enemigos de la cruz de Cristo. Personas en contra de la sana doctrina. Personas que juzgan y critican al creyente verdadero. Porque queremos ser creyentes más suaves. O creyentes modernos. Pero sí van a existir estas personas que aún tienen el comezón de oír, con una visión de un evangelio de Jesucristo humanista, donde creen que el cristianismo es una manera, ojo con esto, es una manera de tener una mejor vida terrenal, con prosperidad. Piensen lo que usted está deseando hoy, con prosperidad, salud, buen trabajo, dinero, una casa más grande o una casa propia, una familia perfecta. Pero ¿saben algo? Este no es el verdadero evangelio de Jesucristo. Por eso el Señor nos dice en Juan 16:33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, en Cristo, tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo.
En Hechos 14, en el versículo 21 y 22, nosotros podemos leer también: y después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. ¿Qué estamos esperando nosotros, mis hermanos? ¿La casa nueva? ¿El carro nuevo? ¿Un mejor trabajo? ¿Una mejor familia? ¿Un mejor esposo? ¿Una mejor esposa? Recordemos esto. Ustedes podrían decir: ok, entonces es malo desear cosas de este mundo. No, no es malo desear cosas de este mundo. Lo malo es que estas cosas se conviertan en su Dios. El pensamiento pecaminoso está cuando nosotros le damos la importancia a esas cosas y por esas cosas queremos estar aquí en este cuerpo, en esta carne, y no estamos perseverando por las cosas de Dios. Las cosas de Dios, sí, para el domingo, si tengo tiempo. No, no, mis hermanos. Es por esta razón que la palabra nos dice que si alguien predica un evangelio diferente, sea anatema. Ahora, nosotros podríamos pensar: sí, claro, hay gente no creyente o hay gente incrédula en el mundo y son mucho más que los creyentes. Por eso el mundo está como está. Ustedes han escuchado estas palabras, yo creo. Puede ser una manera simplista de ver porciones como esta que estamos estudiando, sin desconocer efectivamente que hay incrédulos y que están alejados de Dios. Pero como ya Pablo lo había expresado en el contexto, se está refiriendo a que este tipo de personas están en la iglesia. El punto no es los que están fuera, que no han conocido la gloria de Dios. El punto es los que están dentro. Y a esto es que se está refiriendo Pablo. Participan de la iglesia, se denominan cristianos, pero están lejos de Dios. Pablo usa una expresión muy preciosa, misericordiosa, como hablábamos en el juego de ayer. Llorando, pero sinceramente. Pablo dice que aún llorando, a manera de tristeza, él siente dolor por estas personas que finalmente están sin Cristo. Pablo no está condenando a estas personas. Pablo con dolor llora por estas personas. Y otra característica descriptiva de estos falsos maestros lo vemos en el siguiente versículo, en el versículo 19, que dice: el fin de los cuales será perdición. Pablo advierte. Pablo no los está condenando, pero Pablo advierte, porque él sabe la verdad. Ay, no, Pablo, no los juzgues. No, no los está juzgando. Pablo está diciendo: el fin de los cuales será perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. Menos mal que nosotros sí somos cristianos modernos, no hablamos como Pablo. Pablo dice claramente y está advirtiendo, dice: su Dios es el vientre, porque solo buscan los placeres del mundo y tienen, ¿saben qué? Apariencia de piedad. Ellos están alrededor nuestro. Y ojo con aquellos que tienen un lugar de autoridad o de liderazgo, porque también Pablo nos lo menciona. Aquellos que se paran en un púlpito a proclamar un falso evangelio, un evangelio diferente, un evangelio diluido. Tienen apariencia de piedad, recuerden esto, pero están lejos de conocerla. La realidad es que estas personas pueden estar en la iglesia, pero mis hermanos, no son salvas. Han rechazado el regalo de la salvación. Y así como los incrédulos, estos falsos creyentes, que es lo que está diciendo Pablo, y falsos maestros, enfrentarán ¿qué? Su destino final. Nosotros como creyentes, por la gloria de nuestro Señor, preciosa y su misericordia, tenemos una meta final. Ellos también. Perderse eternamente, mis hermanos. Tristemente en el infierno. ¿Se dan cuenta por qué Pablo llora? ¿Se dan cuenta por qué nosotros debemos llorar por esas almas? Nosotros como creyentes debemos sufrir por estas personas. Debemos sentir una carga en nuestros corazones por estas personas. Sí, por los amigos. Sí, por su mamá religiosa, por su papá. Sí, debemos sufrir por estas personas. Por nuestros hermanos que se creen buenos.
por nuestros compañeros de trabajo también, por nuestros hermanos en la iglesia, por todos los que dicen ser creyentes y no lo son. Y es por eso que nosotros los creyentes, cada día más, estamos procediendo al arrepentimiento. Nosotros lo que deseamos es que las personas conozcan la misericordia de Dios, el regalo de gracia inmerecido, gratuito, no tienes que pagar por él. No mires los programas teleevangelistas, no. El regalo de Jesús es de gracia, sola gracia. Es por esto, mis hermanos, que la tradición religiosa ha hecho un daño horrible a la humanidad. Porque es más la gente que está muriendo eternamente por una falsa doctrina que por cualquier otra enfermedad de la carne. En estos tiempos, por ejemplo, de pandemia, muchos han estado preocupados por las muertes físicas, pero con seguridad, nosotros, los creyentes, sufrimos mucho más por las muertes espirituales, porque son mucho más. Son números inimaginables, mis hermanos. Usted puede entrar inclusive a Google y saber cuántas personas están muriendo. Ay, pero no sabemos cuántas son cristianas. Sí, sencillo, sí sabemos cuántas son cristianas. En el mundo no hay más de un 10% de personas cristianas. Y estamos hablando de un mundo de 7 billones de personas y más. Es por eso, mis hermanos, que nosotros los creyentes no nos enseñoreamos, porque Pablo no lo está haciendo. El Señor no lo hizo. Jamás lo debemos hacer. Pero nosotros tenemos una confianza, una certeza. Y de esto nos está hablando el apóstol Pablo en el siguiente versículo, si nosotros lo leemos, que es el versículo 20. Dice así. ¿Qué dice él? ¿Por qué nos da esta esperanza? No nos enseñoreamos jamás, porque aún no lo hemos alcanzado, mis hermanos, aún no hemos llegado allí. Estamos perseverando todos los días, pero dice que nuestra ciudadanía, yo sé que este versículo, yo creo que todos nos lo sabemos de memoria, mas nuestra ciudadanía está en los reinos de los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Amén. Para todo aquel que ha creído en Jesús, su esperanza es la eterna. Y nuestra verdadera ciudadanía no es ¿qué? Terrenal. Pablo se los dice a los filipenses en amor y nos lo está recordando a nosotros. Porque Jesucristo lo dijo. Jesús, nuestro Señor, lo dijo cuando estaba frente a Pilato. Había sido entregado por los sacerdotes, por los religiosos, por los judíos piadosos y celosos. Ay, tan buenos ellos. Ellos sí eran piadosos, religiosos de la época. El Señor, ellos lo entregaron a Pilato y el Señor le dijo a Pilato, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuera de este mundo, mis servidores pelearían para que yo no fuese entregado a los judíos. Pero mi reino no es de aquí. Tener la certeza que nuestros nombres están escritos en el libro de la vida es un regalo precioso que nos debe llenar de gozo, de amor, de paz, de obediencia, de certeza, de tranquilidad. Queremos colocar nuestra mirada en el reino de los cielos. Nuestro caminar debe reflejar a Cristo. Cuando hablamos de caminar, estoy hablando metafóricamente, hablando de nuestra relación personal con Jesús, de la comunión con amor reverente que tenemos con Él. Cuando lloramos por los que lloran, cuando sufrimos por los que sufran, cuando ayudamos a los necesitados, a los hermanos, cuando ante todo les compartimos la palabra de Dios. Él es quien conoce hasta lo más profundo de nuestro ser. Y Él sabe si estamos anhelando su regreso. Recordemos algo, mis hermanos. Recordemos que su ascensión al cielo, Él había estado durante 40 días después de la resurrección, enseñando a los discípulos. ¿Acerca de qué? Él les habló acerca de qué, lo dice la palabra claramente, acerca del reino de los cielos. Lo más importante, el reino de los cielos. Muchas personas vieron su resurrección, más de 500 personas. Y en el libro de los Hechos, ¿qué sucedió cuando él ascendió al cielo? Recordémoslo. Libro de los Hechos de capítulo 1, versículo 10 y 11. Lo narra así. Y estando ellos con los ojos puestos en el cielo, entre tanto que él se iba, he aquí, se pusieron junto a ellos 2 varones con vestiduras blancas, los cuales también les dijeron a ellos, varones galileos,
¿Por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. Amén. Acá en el libro de los Hechos, lo acabamos de leer, nosotros estamos esperando la venida del Señor. Y por esta razón, nuestra mirada está puesta en el reino de los cielos. De manera que podemos disfrutar de una certeza que nos anima a perseverar por esa obediencia al Señor. Por nuestra verdadera ciudadanía tan preciada, anunciada, prometida en Cristo. ¿Para quiénes? Para todos los que esperamos su venida. Es precioso leerlo. Y de esto nos está hablando la palabra. El versículo 21 nos dice, el cual transformará, o sea, Jesús, Dios Todopoderoso, dice, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Un versículo bien interesante. La predicación de Jesucristo había cambiado por completo las costumbres de los judíos, porque Él era Dios mismo. Él vino a cumplir la ley. Y nos muestra también una verdad que sale fácilmente, fácilmente. Pensemos en esto, mis hermanos. Esta verdad que nos muestra Jesús sale fácilmente del pensamiento humano. Nuestro pensamiento es limitado en todo sentido. Y es saber que nuestro cuerpo de pecado será regenerado por completo cuando estemos disfrutando de la presencia de Dios en el reino de los cielos. Esta es una verdad también doctrinal. Y tendremos cuerpos nuevos, semejantes al cuerpo de la gloria suya, dice este versículo. Mis hermanos, esto no solo nos habla de una gloria venidera en Cristo, sino que nos habla de cuerpos resucitados en el cielo, para todo aquel que ha creído en la obra de Jesucristo. Y así disfrutar no solo de no tener jamás relación con el pecado, de estar libres de ese lugar de tormento, donde irán todos aquellos que mueren sin haber recibido ni aceptado la obra de Jesús. El Señor nos muestra un ejemplo muy claro, mis hermanos. Ay, Señor, no juzgues. No, el Señor nos lo muestra claramente. Y voy a leerles un versículo únicamente. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 16, versículo 25, el Señor nos muestra un ejemplo clarísimo, y es el de Rico y Lázaro. Yo sé que ustedes lo han escuchado y lo han leído. Dice, pero Abraham le dijo, hijo, acuérdate que recibiste tus bienes en tu vida, y Lázaro también males, pero ahora estés consolado aquí, y tú atormentado. Esa es la realidad. Esa es una verdad absoluta, mis hermanos. Entonces, ¿qué sucede? Nuestros cuerpos van a ser transformados y podrán disfrutar de una perfecta comunión con Dios, una perfecta comunión con Jesucristo. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 22, versículos 3 y 4 dicen así. Apocalipsis 22, versículos 3 y 4. Y no habrá más maldición, y el trono de Dios y del Cordero estará en ella. Y sus siervos le servirán, y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. Amén. Mis hermanos, anhelemos perseverar por esa santidad a la que somos llamados todos los días de nuestra vida, renunciando a nosotros mismos, tomando nuestra cruz todos los días, siguiendo al Señor en obediencia, esperando y anhelando su venida, sabiendo que grande galardón hemos de recibir en el reino de los cielos, donde nuestra ciudadanía está garantizada para la gloria de Dios Todopoderoso. En el nombre de Jesús, vamos a dar gracias por este mensaje y ante todo por los corazones de todas las personas que lo escuchen, para que la gloria de Dios sea la que reine en nuestras vidas.